Bien, vamos a hablar de los productos notables. Los productos notables son multiplicaciones de expresiones algebraicas. Hay que recordar que expresiones algebraicas es una combinación de números y letras unidos por operaciones básicas como la suma y la resta, en donde entran varias reglas que hemos venido conociendo, como son las reglas de los signos, en la suma, en la resta, en la división, en la multiplicación, como son las reglas de los exponentes y obviamente como es la jerarquía de operaciones. Pero los productos notables, además de hacer uso de estas reglas, lo que nos dan son multiplicaciones de estas expresiones algebraicas que por las características que se observan en cada una de ellas, que ya veremos, se pueden resolver por inspección. Es decir, nosotros podemos ver, podemos visualizar el producto que nos están presentando y no necesitamos realizar la multiplicación porque ya tenemos la forma segura y concreta de resolver ese producto. Los productos notables son un antecedente de la factorización, que se verá más adelante. Y la factorización, a su vez, es uno de los métodos o de los antecedentes que nos dan solución a diversos tipos de ecuaciones. Entonces, cuando hablamos de productos notables, lo que hacemos es simplificar la resolución de estas expresiones algebraicas, porque eso nos va a llevar a que la solución de ecuaciones, que es encontrar el valor de las variables ahí, sea mucho más sencillo. Entonces, el producto notable a lo que nos lleva es a que las cosas sean resueltas de una forma sencilla, por eso evitamos las multiplicaciones. Dentro de los productos notables que podemos encontrar están entre varios, pero los más comunes e importantes es el producto de binomio al cuadrado. También tenemos los binomios elevados al cubo. Y tenemos el producto de binomios conjugados. Y además tenemos el producto de binomios con término común. Esos son los más importantes o más presentados. Además de esos también tenemos los binomios elevados a la n potencia. Es decir, así como tenemos al cuadrado y como tenemos al cubo, pues también podemos elevar a la cuarta, a la quinta o a la décima potencia si así se nos requiere. No es algo de lo más común, pero así con ese orden, eso es lo que más se nos puede presentar. Entonces vamos a iniciar desarrollando lo que son el primer binomio al cuadrado o lo que es la fórmula del binomio al cuadrado para luego hacer algún ejemplo. Si nosotros hablamos de un binomio al cuadrado, nosotros estaríamos hablando de dos elementos, cualquiera que estos sean, unidos por una suma o una resta y elevado al cuadrado. Porque dos elementos nos da un binomio elevados al cuadrado. Cuando nosotros tenemos algo elevado al cuadrado, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 al cuadrado, pues lo que hacemos para hacer esta operación es multiplicar el 5 por sí mismo. Bueno, pues esto es lo que haremos aquí. Tendremos a más b multiplicado por a más b. Entonces, realizando las multiplicaciones para llegar a la fórmula de inspección de un binomio al cuadrado, pues tenemos que multiplicar cada uno de los elementos de un paréntesis por los dos del otro paréntesis. En este caso, a por a nos da a cuadrada, a por b nos da más ab, puesto que todos son positivos. Seguimos con b por a lo podemos escribir como b por a igual a ba, o también lo podemos escribir como ab, puesto que hay una regla implícita en los productos que nos dice que el orden de los factores, como los acomodemos, no importa, el resultado es el mismo. Es decir, multiplicar 5 por 1 es lo mismo que multiplicar 1 por 5. Y finalmente multiplicamos b por b y nos queda b cuadrada. Si nos fijamos, este elemento y este elemento son iguales. Y hemos dicho que en la suma de elementos en una expresión algebraica, estos simplemente se suman sus coeficientes. Si aquí tengo 1 y aquí tengo 1, pues entonces esto va a ser igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Esto que acabamos de escribir aquí es la fórmula para resolver por inspección un binomio al cuadrado. Ahora, ¿qué significa inspección? Significa que cuando yo me encuentre algo como esta expresión algebraica,
Lo que me estoy dando cuenta es que tengo dos términos, por lo tanto esto es un binomio y que están elevados al cuadrado. Y que por lo tanto, si yo ubico, se pueden comportar como esto que aquí tengo. Y me evito la necesidad de hacer toda la multiplicación porque con identificar quién es A y quién es B, simplemente aplico su fórmula. En este caso A sería XY y B sería el 2. Así es que si esto lo llevo a la fórmula de un binomio al cuadrado, pues tendría XY elevado al cuadrado, que es este término al cuadrado, más 2 que multiplica a A, en este caso que es X por Y, por B, que en este caso es 2. Y finalmente más B al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado. Esto representaría que yo eleve al cuadrado cada una de estas dos variables y la regla de los exponentes nos dice que si tenemos dos variables multiplicándose y eso lo elevamos al cuadrado, pues es elevar al cuadrado cada una de las variables. Así es que yo tendría x cuadrada, y cuadrada, más 2 por 2 me da 4 multiplicado por xy. Y más 2 elevado al cuadrado, que sería 2 por 2, me daría 4. Entonces, en lugar de desarrollar cada una de las multiplicaciones de xy por 2 y después por la otra xy, es decir, desarrollar todo esto, pues aplicando simplemente esta fórmula llegamos a su resultado. Por eso se dice que son productos o son multiplicaciones que por las características que presentan, pues simplemente se inspeccionan, se encuentra A y se encuentra B, se aplica la fórmula y se lleva el resultado sin dudar en que las multiplicaciones estén o no estén bien hechas, porque al generar la fórmula ya se ha comprobado que así debe ser. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un binomio al cuadrado en donde tenemos un signo negativo en el segundo término? Pues es lo que pasaría aquí si nosotros ponemos un signo negativo en el segundo término, es que multiplicaríamos este y este con signos negativos. Entonces sería A por A me daría A cuadrada, y luego A por menos B me daría menos AB, menos B por A, pues me vuelve a dar menos AB, y menos B por menos B, como las reglas de los signos me dicen que al multiplicar dos signos iguales se hace positivo, pues me daría más 2B cuadrada. De tal forma que cuando nosotros aquí tengamos un menos, es decir, un signo negativo en nuestro binomio, pues nosotros tendríamos A cuadrada menos 2AB más B cuadrada. Y esta sería la fórmula, que si nos fijamos es exactamente la misma en cuestión de términos, simplemente que el término del centro es negativo y acá es positivo. Aplicando ello a este binomio de ejemplo, pues nosotros sabemos aquí que A es la M y que B es el 5. Entonces, ¿qué multiplicaríamos? Pues cada uno de estos elementos. Pero como yo identifico quién es A y quién es B, pues entonces mi respuesta va a ser M elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a M y que multiplica al 5, ya no tomo en cuenta su signo porque ya estoy desarrollándolo aquí en la fórmula, más B al cuadrado, que sería el 5 al cuadrado. Entonces nos quedaría M cuadrada menos 2 por 5 me da 10M más 25. Y entonces nos damos cuenta que hemos aplicado esta regla que nos dice que el término central se queda negativo. Entonces, bueno, espero que hasta aquí tengamos todo claro en cuanto al binomio al cuadrado, y en un siguiente video estaremos trabajando con el binomio al cubo y así iremos haciendo un video de cada uno de los productos notables. Si existe alguna duda, espero algún mensajito. Saludos.